Hola, espero que estén bien. Lo prometido es deuda. Vamos a tener un segundo video sobre lo que es estadística. La intención es de aproximarlos a los conocimientos generales y que esto permita que ustedes apliquen de manera frecuente, de manera clara, lo que son los conceptos y manejo del tema que es estadística. Es interesante. Para ello, hoy trabajaremos 3 temas que tienen que ver con la estadística descriptiva. Uno de ellos se llama diagrama de tallo, junto con el de hoja. Marcaremos el uso de las tablas de frecuencia y, por supuesto, lo que se llama histograma. Espero puedan comprender los temas y, sobre todo, participar. Cualquier comentario estaré atento. Para eso tengo la caja. En cuanto haya una oportunidad, con todo gusto se los puedo llegar a contestar. Disfruten el video y pues bueno, quedamos en manos de nuestro productor, que todo el tiempo nos está ayudando. Entonces, córrela. Dando continuidad a nuestra serie de videos, el siguiente ejercicio que vamos a resolver involucra al menos 2 incisos directamente que serán parte de nuestro trabajo. El primero tiene que ver con hacer un diagrama de tallo y hoja y el segundo hacer una tabla de frecuencias. El diagrama de tallo y hoja se va a aplicar básicamente en los datos no agrupados. La tabla de frecuencias, por el contrario, va a ser aplicado a los datos agrupados. La gran diferencia entonces que va a haber entre datos agrupados y no agrupados se llama clase. Porque por el contrario uno pensaría que la frecuencia, pero no es así. Tanto el diagrama de tallo como el de frecuencias utiliza el nivel de ocurrencia que hay por distintos segmentos que se vayan a aplicar. El único asunto es de que mientras el diagrama de tallo los hace de manera individual, los hace de manera tal vez unilateral y sumamente arbitraria, en el caso de la tabla de frecuencias esto no ocurre. La clase va de la mano con la cantidad de datos que se están llevando y cada clase va a tomar el lugar de cada uno de los datos. Veamos. Vamos a ordenar de primera mano, de manera ascendente, todos los datos que tenemos, que eran 30. Recordando que los 30 datos involucran los precios que hizo o que obtuvo la persona en un cuestionario que seguramente le aplicó a un grupo de personas. Esos 30 precios los tenemos ordenados de la siguiente manera: del menor 115 al mayor 149. Puedes observar al menos que hay una variación importante entre lo que es el punto de las unidades, en diferencia de las decenas. Por tal motivo, el punto toral, el punto base que va a servir para nosotros hacer las agrupaciones, va a ser entonces tanto la centena como la decena. A la decena y a la centena les vamos a llamar entonces tallo, y la repetición que se esté dando en esas decenas se les va a hablar específicamente como hoja. La cantidad de hojas va a depender del número que esté ubicado, solamente considerando de manera, reitero, muy arbitraria, entre el 110 y el 120, hablando de estos como conjuntos cerrados, es decir, no pueden ocupar ni el 110 ni el 120, pero aquí vamos a colocar los valores y pueden observar ustedes que hay 9 que se contemplan entre 115 a 120, y aquí están: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como podrás ver, del lado izquierdo tenemos lo que son las decenas y las centenas, y en las unidades contemplaremos ese nivel de ocurrencia, que para el caso primero son 9, para el caso segundo son 9, para el tercero son 9 y en el último son 3. La suma de todas ellas nos tiene que dar los 30 valores originales. Si tú volteas en contra de las manecillas del reloj la tabla que obtuviste, es decir, en este sentido la giras, vas a ver un acomodo natural. El acomodo natural va a tener cierto sesgo en el primer
lugar que ocupa el tallo, que es el 111. Aquí tenemos uno. El segundo tiene 9 y está más orientado hacia el centro, igual que el 13, y por último queda fuera el número 14. Es así como se lleva a cabo un diagrama de tallo y hoja. ¿Qué puntos importantes se deben de tener? Bueno, pues principalmente definir quién es la hoja, que es el que tiene que manejarse de manera muy rápida, es el que más varía, y el tallo pues es el elemento toral que nos va a permitir entonces generar cuál es el grupo de ocurrencias que hay en ese número. Para este caso es en centésimas. Pero en lo que es el histograma o la tabla de frecuencias, eso ya no va a poder ser manejable. Para empezar tenemos que hacer algo que se llama amplitud, y es definir entre 149 y 115 lo que sería el margen en el que se va a trabajar. Ese margen en el que se va a trabajar se van a ubicar algunas de las columnas en donde van a estar ubicados nuestros datos. Esas columnas que aquí son de manera arbitraria. Acuérdate que te pedí que pudieras voltear tu gráfico al contrario de las manecillas del reloj. Entonces, aquí tenemos todavía de manera individual los datos, pero aquí van a dar paso a lo que se llaman las clases. Y las clases, para yo poderlas designar, primero debo de conocer cuánta es mi amplitud. Y mi amplitud es de 34. El número de la clase tampoco puede ser un número arbitrario. Así es de que puedo tener dos métodos, uno por raíz cuadrada o uno por estudios. El que tú decidas será el correcto. Tienes que tomar en cuenta solamente lo siguiente, que tienes hasta 19 clases totales y 5 como mínimo. Si jugamos con esos elementos de recomendación solamente un momento, te darás cuenta que entonces la clase serán números enteros nada más. No vas a poder utilizar decimales, son números enteros. Sea que si te sale 5.40 y lo elevas al siguiente elemento, que es 6, o si quedas solamente con 5. No vas a poder ocupar el 5.4, porque si te estoy comentando que las clases son en lo que vamos a distribuir toda la amplitud que tenemos acá arriba, cuando nosotros pasemos a nuestros intervalos, entonces están bien claras: 1, 2, 3, 4, 5. No existe el punto 30, no existe el punto 40. Tendría que existir, si fuera el momento, un número 6, que puede ser también que yo lo ocupe. Para poder yo definir las clases, también debo de considerar que a la hora de llevar a cabo mi conteo, en cada una de ellas debe de haber al menos un elemento. Cuando no ocurre eso, se genera un error técnico y hay una inconsistencia, entonces no será tan confiable ese resultado. Por tal motivo, vamos a intentar que a partir de la ley de la partición, donde nos dice que el todo se divide en las partes, y cuando unimos las partes recuperamos el todo, entonces consideren que las clases, todas ellas van a tener al menos un elemento. Ahora, ¿cómo construimos las clases? Bueno, pues a partir del conocimiento de la amplitud, que está aquí, y de la clase, vamos a hacer una división. La división puede ser que use 5 o use 6. Yo use 5. El resultado se le llama constante. Ese 6.8 es con lo que generaré mi clase, mi intervalo. El número mínimo que vamos a ocupar es el 115, que es con el que se arrancó todo nuestro ejercicio. Me voy hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Aquí en nuestro ejercicio, una vez que los ordenamos, obtuvimos entonces que la disposición que hay y luego la amplitud, ahí es donde se van a enterar los intervalos. El primero empieza con 115 y le vamos a sumar 6.8, lo que da 121.8. No vamos a sumar una cifra significativa para que sea 0.9, no es recomendable. Vamos a continuar con lo que serían cada uno de los intervalos sin esa separación. Entonces 121.8 más 6.8 me da 128.6, sucesivamente hasta llegar al 149. Si por alguna circunstancia te da 148.9, vas a tener que cerrarlo a 149. En definitiva, porque no habría una clase para organizar o tener o contener el último valor de tu intervalo, que es 149. Solamente por eso
se tiene que cerrar. Sería el único momento en el que tú tienes que considerar ese redondeo 100%, porque además de todo, lo importante aquí es de que tú tengas un esquema de que concentre los datos. Este 115 a 121.8, que es nuestra clase 1, va a sustituir al 115, 115, 115, que es del tallo. Esa es la gran diferencia que podemos entender entre unos datos no agrupados y unos datos agrupados. Una vez que yo ya defino los intervalos, entonces viene el proceso que se llama contar. Tú puedes utilizar palitos o puedes utilizar el número, lo que se te haga menos complicado. Voy a revisar entre 115 y 121.8 todos los elementos que vayan a existir o que hayan incurrido, ¿no? 115, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así me voy hasta 121. Si vas viendo, no tengo ningún problema en anexar el 121, no puede estar en los dos simultáneamente, porque aquí yo estaría considerando el 122. Ahora, si fuera el caso de que el 121 se repitiera, también tendría una inconsistencia. La estadística es muy, pero muy en ese aspecto sabia, porque lo que nos va a ayudar entonces a definir es que el conteo es de manera ascendente y por supuesto no va a tomar en cuenta las repeticiones. Por el contrario, una vez que lo cuentes, no va a ser posible que en otra clase lo vuelvas a llevar a cabo. Ahora bien, los grupos que vamos a estar organizando en los intervalos se consideran cerrados, es decir, puedes ocupar 115 abierto, pero no puedes ocupar 121.8 cerrado. Ese 121.8, si existiese, lo colocaríamos en el siguiente y así sucesivamente. Los que están del lado derecho son valores que también se les llaman límites, el límite superior, el límite inferior. Los límites superiores regularmente son o pertenecen a un conjunto cerrado, no pueden ocupar ese valor. Y del otro lado, que es el conjunto abierto, pues entonces ahí los puedes tener, pero recuerda, no se pueden repetir. Tenemos la frecuencia relativa, que también es llamada como la cantidad de sucesos que van a estar incurriendo el intervalo en su manejo. Este valor solamente pertenece al intervalo y la frecuencia acumulada es un valor que va a pertenecer a toda la muestra. Entonces aquí tengo 13 que cayeron entre 115 y 121, pero 13 también que están cayendo en el manejo de 30 datos. El siguiente que obtuve fueron de 5, la frecuencia relativa son 5. Realmente aquí en el conteo lo que hago en la frecuencia relativa es darle la formalidad, es señalar con exactitud que esos son los que yo voy a considerar existentes. No voy a tomar en cuenta multiplicar por 100 y tampoco voy a estar dividiéndolos, solamente voy a llevar a cabo entonces la confirmación del conteo en esta frecuencia relativa. En la frecuencia acumulada, por el contrario, voy a ir sumando constantemente cada una de las clases para poder indicar que estoy empleando todos los datos. Entonces 13 más 5, 18. 18 más 7, 25, 25 más 2, 27, 27 más 3, 30. Cuando tengo ya la tabla completa de lo que es mi frecuencia relativa y mi frecuencia acumulada, puedo proceder entonces a llevar ahora sí un elemento gráfico llamado histograma. El histograma, viéndolo desde esta perspectiva, vas a tener que colocar un título, histograma. En el caso es de frecuencias relativas porque estoy ilustrando 13, 5, 7, 2 y 3 y corresponden a las frecuencias relativas que yo encontré en cada uno de esos intervalos. Luego voy a colocar, empezando por el 115, los intervalos hasta el 142, hasta el 149, perdón. 115, 149. En algunos casos seguramente vas a necesitar una escala, lo mismo para el caso de las X, que son los intervalos, como el paso para las Y, el caso de las Y, que son las cantidades. Las cantidades que están aquí para un histograma de frecuencias relativas, el máximo será 13, que es el que tienes en la primera clase. Y de ahí pues observamos que hay sesgo, podemos ver que lo que son los rectángulos de los histogramas, del histograma, están juntos, no están separados como la cifra significativa que se iba a presentar. También, como no estoy haciéndolo en el origen, hay una separación, esto está aquí. Entonces, los pecados que llego a cometer en el histograma es porque omito el título,
o las cantidades y los intervalos tampoco están presentes. No es completamente válido colocar en este punto las clases porque tú estás haciendo la referencia y como lo que te interesa es al final hacer el estudio de manera muy pero muy esquemática, muy particular, el valor de 1 en clase aquí no te ayuda mucho, sobre todo a la hora de que consigas la media aritmética. Recomendación entonces, los intervalos tendrán que estar colocados de manera continua y a partir del primero que tengas. Las cantidades, en el caso del histograma de frecuencias relativas, pues ubicará hasta el 13 como lo que sería el valor máximo. En el caso de la frecuencia acumulada, el valor máximo sería 30. Así es como terminamos los dos incisos, tanto el A como el B. Si yo te hiciera la pregunta de cuál es la diferencia entre ambos, bueno, pues de entrada, la diferencia entre ambos pues indica que es uno para datos agrupados, otro para datos no agrupados. A veces las cantidades no representan completamente la diferencia. Sin embargo, lo que sí es completamente a sus ojos evidente, pues implica que hay clases, hay intervalos, el valor que se puede obtener también posterior es de una marca de clase. En el caso de los datos no agrupados y específicamente del tallo, se pueden tener los valores de tendencia central, pero algunos dependerán exclusivamente de lo que tú puedas obtener como una tabla de frecuencias, y cosa que no ocurre con los agrupados debido a que tú los estás generando. Bueno, pues hasta este punto dejamos este ejercicio. Muchas gracias y estamos en contacto para resolver otros subsecuentes o siguientes.